Ya está. Ya. Gracias, gracias, Iñaki. Se me fue. Entonces, bueno, pues justo esa parte de integrar todo eso que somos como seres humanos y que nos habla y nos hace entender un poco más lo que es el pensamiento, ¿no? Que involucra todos estos factores como el creativo, el crítico y el cuidadoso. Y entonces, bueno, quise poner aquí como extractos del libro para ir, que nos parecieron interesantes a Fabián y a mí. Entonces, voy a empezar con este. Cuando fomentamos un pensamiento multidimensional, debemos procurar no dar a los estudiantes la impresión de que el pensamiento crítico es la totalidad del pensamiento. Del mismo modo, debemos evitar dar a entender que las tres modalidades de pensamiento son independientes y no están en continua transacción con ellas. Y digamos que esta parte de será suficiente si reconocemos que pensar implica la transacción y el entrecruzamiento de diferentes formas de comportamiento mental que nos tomamos la libertad de conceptualizar como razonabilidad, creatividad y cuidado. Y cada uno de estos comportamientos es una forma de investigación y juntos no solo suman, sino que los multiplican, ¿no? Entonces, a partir de esta primera, que digamos parte de siempre de una comunidad de indagación, ¿a ustedes les ha quedado como claro? O hola, Gaby. Esta parte me parece bastante clara, pero no sé si ustedes tienen algún comentario sobre esta en particular. Y si no, pues seguimos con él. Yo simplemente reforzar que no son tres pensamientos. No hay un pensamiento crítico, un pensamiento cuidadoso y un pensamiento tal, sino que son dimensiones, son como facetas del mismo diamante, ¿no? Ahora lo miro desde aquí, ahora lo miro desde aquí, pero el pensamiento es uno. Lo que pasa es que se puede... Para explicarlo tenemos que utilizar el lenguaje, ¿no? Y todo no lo podemos decir a la vez, pero es insistir en que son dimensiones del pensamiento. No es el pensamiento, aunque lo usamos muchas veces, sí, el pensamiento crítico, no sé, pero es la dimensión crítica del pensamiento, ¿no? Por decirlo así. Eso que acabas de acotar sí es muy interesante y es verdad, o sea, no es como que se pueda dividir, ¿no? Sino que son como fracciones y no sé, a partir de esto, bueno, vamos con... Ya entró, mire, ya por fin. Ok, ¿alguien me ayudaría a leer con esta, de la sección de la parte derecha? Todos hacemos una bienvenida a la Erquita cuando entre. No te escucho, Fabián. Haremos una bienvenida, digo, ahora que entre la Erquita. Ay, yo no lo escucho. ¿Soy yo? Yo sí escucho. Yo sí lo escucho. Ay, entonces no los escucho a ustedes, ahora yo. Yo sí que lo escuché. Ahí está, Eriquita. Buenas noches, ya pude entrar. No sabía Ay, yo no, que ibas a bueno. poder. Ay, muchas gracias, mire. Hola, Fabiancito, buenas noches. ¿Y ahora qué hago? Y ahora sí entraste doble. Ahora la Jazz es la que no nos oye, en cambio. Hoy día ha sido un poquito especial. No, hoy sí así, ¿no? De veras, especial el día. Yo ya lloraba. Es que digo que... Ay, no. Ay, no. Ok, después del accidentado momento, ¿alguien le gustaría leer esta parte? Bienvenida, Erika. Gracias, Jasmine. Sí, yo leo desde acá. Ok, gracias.
¿Me indican ya? ¿Arranco? Sí, Ya, ok. Lo de la derecha. sí. Sí, ok. Se deben tener en cuenta dos ideas regulativas capitales, democracia y razonabilidad. Son componentes esenciales del proceso educativo. Por aspecto principal, no entendemos la totalidad del proceso educativo como la suma de sus partes, sino como una red de políticas, principios y procedimientos a los que apelamos cuando organizamos la estructura de este proceso. En este sentido, podemos considerar la democracia como idea regulativa para el desarrollo de la estructura social, mientras que la razonabilidad es una idea regulativa para el desarrollo de la estructura del carácter, tanto del ciudadano individual como de una sociedad. Wow. A partir de aquí, Fabián, sí, adelante. No, qué complejo, ¿no? Yo leí muchas veces esa parte y sigo sin entenderla bien. Entonces, él está dividiendo, haciendo una distinción en lo que es la razonabilidad para la formación más bien personal y la proyección de esta razonabilidad a nivel social sería la democracia, ¿no? Un poco una proyección. Es bastante compleja la idea. No llego a entenderla todavía muy bien, pero bueno. Si alguien la entendió mejor, ayúdeme porque es... Es que cómo regulas una sociedad para que sea democrática. Tienes que darle un principio de razonabilidad. Yo creo que en ese sentido le entiendo yo. Es decir, Como los individuos, la regulación de la sí, sociedad es por la democracia, claro. como O la sea, no, la regulación de la regulación de tu sociedad, carácter es por la razonabilidad. claro. O sea, regulas a la sociedad haciendo una racionabilidad. No, no, no. La razonabilidad la está aplicando al individuo como lo que te Claro, forja el carácter, ¿no? Y claro, claro, a nivel social, estaría regulado por la democracia. Es decir, sería la democracia claro. La la democracia es la que razonabilidad regula. social, en otras palabras. Claro, Bien claro. interesante, Porque pero complejo. si no trabajas esta razonabilidad dentro de los individuos, no puedes tener una democracia. Y la idea es desarrollar esta estructura de carácter democrático en una sociedad. Así lo entiendo yo. Sí, Y por eso es el proceso educativo. y justo ese es uno de los tantos temas, y ahorita voy con Eddie, de los tantos temas que se ven, ¿no? Cómo a partir de que hacemos esa crítica, ese juego de crítica con los chicos, ellos pueden vivir, tener y fomentar una mejor sociedad. Y es algo como que se escucha mucho en este discurso. ¿Y Eddie? Sí, también lo que yo entendía que es un trabajo comunitario, pues, ¿no? Si sale democracia en que las que todos participan. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Del sentido comunitario. Si hablamos más que todo en este enfoque de la lectura, veo un sentido de comunidad. Y toda comunidad, y como ya hemos estado opinando, una comunidad basada en la democracia, pues, ¿no? Donde todos participen, todos seamos escuchados y también todos seamos respetados, ¿no? Y ahí se mezcla la parte de la razonabilidad, pues, ¿no? Aceptar al otro también. Sí, yo entiendo que para vivir solo no hace falta un planteamiento democrático, pero sí un planteamiento de razonabilidad. Y entonces luego esa razonabilidad también se necesita en la democracia, evidentemente. Por eso creo que dice al final tanto, o sea, el desarrollo de la estructura del carácter, tanto como persona individual como dentro de una sociedad. Uno tiene que fortalecer determinadas conjunto de habilidades, de destrezas, de enfoques, de valores, de ideas, por sí mismo, pero también para los otros, ¿no? Con esa vertiente democrática. Desde luego, o sea, la cosa sería, sin razonabilidad no hay democracia, pero sin democracia puede haber razonabilidad.
yo me meto cartujo y me estoy 40 años en un monasterio, en un convento, y debería procurar ser razonable, pero no tengo por qué ser democrático. Mm. Pero al revés es imposible. O sea, yo En lo las, entiendo así. en las empresas, ¿no? En las Alta empresas filosofía. normalmente no se vive la democracia. No, Eres un trabajador o eres un profesor dentro de la unidad educativa y a veces no se toman las decisiones democráticamente. A veces solo cumple ciertas órdenes. Pero Fabián claro, hace, sí, la razonabilidad. Fabián hace acordar de los empresarios tiranos ya. O de los narcotraficantes, ¿no? Dios mío. También, pues Ah, tienen su sí, razón, pero no es el la- bien común, o sea, no es para el bien de la de comunidad. todos, claro. Yo creo que lo que persigue lo democrático es el bien común. Claro. Mire, dice, es que administrar es subordinar intereses personales. Oh. Foucault creo Interesante. que dice algo parecido, ¿no? Foucault creo que dice, tú no puedes ejercer el poder sobre otros sin haber ejercido el poder sobre ti mismo. Bueno, Confucio decía algo así también. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero otra cosa es que pase en la realidad. Por eso Lippmann nos lo pone aquí como para que lo tomemos en cuenta y podamos fomentarlo, ¿no? Como es una cosa es la práctica y otra es difícil, Gaby. Pero en el campo educativo debería aplicarse este sistema, ¿no? Democracia y razonabilidad. Ese es un buen punto, ¿ah? Claro, porque el tema central se basa en pensamiento en la educación. Como, o sea, no debería solamente funcionar la opinión de uno, ¿no? Sino también el de los demás, ¿no? Y ser tolerante también. Un buen esquema esto para el área educativa. Y tener en cuenta que no hay, desde el punto de vista de Lippmann y desde el nuestro, no hay educación posible sin educación democrática. Otro sería un adiestramiento en una serie de conductas, de comportamientos o de habilidades que te sirven para trabajar, para ir a comprar, para entender el recibo de la luz, para lo que sea, pero no para convivir en la sociedad. O sea que la democracia habría de ser una parte mucho más importante, no que sea algo implícito, no, ya se sabe, no, no. O sea, hay que trabajarlo específicamente, ¿no? Es Chévere. mi... Entonces, ¿qué otros factores son los que influyen para que una comunidad sea considerada como que hacemos que sirva la democracia o que entiendan la democracia? ¿A partir de qué ejercicio? Participación. Participación, Respeto. respeto. Y establecer como parámetros claros o sea, en lo que se entendería por ejemplo, normas. O sea, tener una estructura clara en el grupo donde se vaya a trabajar la democracia, para que haya este conocimiento del otro. Inclusión de las minorías. O sea, al menos dar la voz a lo que no son las tendencias mayoritarias. Porque a veces confundimos democracia con que se haga lo que la mayoría quiere. Y a mí me parece muy limitado eso. Y acabas de comentar algo bien importante, porque ¿qué pasa con los pequeñitos o adolescentes que por alguna razón les cuesta trabajo participar, ¿no? Cómo estar bien atento a que
se tome en cuenta y que se les dé la voz, ¿no? A veces nada más necesitan como el empuje nuestro empuje, ¿no? De, a ver, me gustaría escuchar la participación de tal, o ¿tú qué piensas al respecto? No sé. Y de esta manera también hacemos valer, ¿no? La importancia que tiene lo que ellos están reflexionando, lo que ellos están ahí. Pero también, por ejemplo, en una discusión Perdón, que un hubo segundito antes, recién, Eriquita, ya, digo, Mireia escribe, eso es fundamental, no podrías pedir algo que no se conoce en una empresa, aunque en derecho el desconocimiento de la ley no te exime. Ya, perdón. Sí. ok. No, yo estaba acordándome sobre una discusión que hubo recién sobre estos principios de la democracia en los grupos. Y se hablaba de que cuando tú entras a un grupo, comienzas a conocer las normas y los procesos que tiene este grupo. Entonces, como que te vas acoplando lo que sucede en las escuelas, pues la estructura te da las normas y los parámetros de lo que debes hacer. Pero hasta qué punto eso es democrático. O sea, el que todos tengan un mismo tipo de parámetros y tú caigas inmerso ahí, eh, hasta qué medida desarrolla eso tu propia personalidad y tu propia, como, ¿cómo sería? Self-confidence, como tu propio desarrollo personal, si estás en base a los demás. Entonces, en eso hablábamos que la democracia tiene que ser entendida también como, claro, tú te debes formar dentro de una estructura, pero también aportar a esa estructura con lo que tú eres. Algo así. Les comento una anécdota que tiene que ver con la parte de la democracia. En cierta ocasión, cierto estudiante donde yo laboro no iba correctamente uniformado. Entonces, hablando de las reglas, entonces le digo que no podía entrar al colegio, pero es que yo no vengo por uniforme, es que yo vengo a estudiar, dice. Y entonces, ¿por Bien. qué no me dejan entrar? Entonces, imagínense, ¿no? Cuestiones como esta nos encontramos. Entonces, hablar de democracia, chuta, es un tema bien complejo. ¿Quién tiene Bien, la razón o no? pues sí. Ajá, imagínense. Claro. Porque Perdón, me los metamos con grupos esas pueden cosas, ¿no? ser... pero tiene mucha razón. Yo pienso que es un ejemplo muy clarificador. Los grupos pueden ser de lo que quieras, y si quieres entras y si no quieres no entras. Pero en la sociedad solo hay una. La vida solo hay una. Y la sociedad como lugar de acogida de lo humano solo hay una. Otra cosa es que después haya pequeños grupos para ciertas cosas. Si te gustan las monedas, coleccionar monedas, si te gusta ir en bicicleta, si te gusta eso es otro tipo de cosas, son grupos más reducidos, pero para la sociedad no puedes poner normas. Y para los derechos fundamentales yo creo que tampoco. El tema del uniforme, por ejemplo. Usted no puede venir al hospital porque no va vestido adecuadamente. Bueno, ese sería un tema de debate. ¿Hasta qué punto la educación puede ser privada o ha de ser pública? Que es lo que yo pienso, ¿no? Claro, pues eso, sí, siempre, o sea, ese cuestionamiento del derecho que tiene el otro también, ¿no? Y como vivimos en estados democráticos también, claro, pues. Entonces, porque podemos también, bueno, digamos así, causarle un daño, ¿no? A la otra persona, ¿no? Por no permitirle tal X o Y situación, ¿no? Pero ahí viene la parte donde yo quiero, entonces, ¿sirven o no sirven las reglas en una situación democrática? Me acordé de este chico en México que llegó al trabajo con un tatuaje de la esvástica en el cuello. Y en México llegó a Corte Constitucional, porque el chico indicaba que él es libre de tatuarse en su cuerpo lo que él quiera, ¿no? Que él tiene Claro. un derecho humano de libertad y en cambio en la Corte le indicó que él tiene, de hecho, sí la libertad,
pero al ser un símbolo que representa la violación estructural y sistemática de millones de vidas y derechos humanos, lo que representa ese símbolo afecta a la comunidad, a la sociedad, y por lo tanto se le pedía que no lo puede exhibir. Es decir, em, tú tienes esa libertad, pero en la sociedad no puedes tener manifestaciones que puedan hacer propaganda o promocionar violación de derechos humanos. No puedes hacerlo. En México, Esto pasó en México, pero claro, ha sido recogido que ha en sido otras recogido por partes, casi todas las cortes. claro, en otras partes las normas establecidas son otras. Entonces ahí, entonces es que es bien complejo porque, por ejemplo, si hablas de democrático y sin concientización, es como te empuja como sujeto a perder tu autonomía. Entonces yo no puedo tampoco hablar de mi democracia o de mis derechos democráticos sin tener una concientización o una racionalidad de qué es la democracia para mí. Me acuerdo en una conversación que tuvimos con un escritor que escribe novelas para jóvenes, él decía que sus padres optaron por no llevarle a la escuela a él, ni a sus hermanos, ¿no? ¿Por qué? Para que entiendan primero que para entrar en una sociedad deben ser individuos totales, o sea, tener la conciencia de que ellos son un sujeto. Entonces los papás, el papá era científico y profesor de la universidad, creo que era en física o en matemáticas, y la mamá también por ese lado. Entonces dijeron, o sea, nada de tecnología en la casa, y tenían como el trabajo con libros. Entonces el papá dijo, vamos a trabajar primero nuestra concepción de sujeto. Entonces él explicaba que cuando él fue famosísimo escritor, tenía 9 años, ¿no? Y a los 11 publica su primer libro que se llama Eragon. Entonces, cuando él habla de su vida de niño, él dice que toda la concepción suya de persona estaba llena de todas las cosas que daban los seres que estaban cerca de él y que eran afecto y un afecto real y verdadero. Entonces, él pone el paralelismo con las escuelas y los centros educativos que salen de la casa, ¿no? Y dice, absolutamente la educación es democrática y es como todo mundo tiene acceso a la educación, pero ¿qué te hace la educación como sujeto, como persona dentro de un sistema? Entonces, ¿qué le interesa al sistema que reproduzcas? Entonces, esas son las escuelas. Mientras estés dentro de ahí no te das cuenta, pero cuando sales de esa estructura y dices, bueno, yo voy a ser sujeto y con mi yo sujeto entro dentro de un sistema democrático, entonces también yo puedo plantear alternativas dentro de esa democracia. Entonces ahí yo soy fuerte, pero mientras yo no tenga esta concientización de ser sujeto, yo no puedo hacer cambios dentro de una democracia. Y la democracia se convierte en un autoritarismo y en una concientización de los sujetos. Y eso es súper peligroso, ¿no? Qué Pero es interesante. un camino difícil de lograrlo, ¿no? Como en la práctica, es decir, tendríamos que ser... Con mucha plata primero para poder salirnos del sistema. Porque ¿cómo estás sin trabajar, por ejemplo? ¿Cómo formas a tus hijos y no les mandas a la sociedad hasta que ya estén estructurados, sean sujetos y puedan ser críticos y puedan... y la reinserción, bueno, en el caso de él, bueno, se hizo famoso antes de reingresar a la sociedad. Y yo me acuerdo cuando leí Eragon, yo pensé que era un hombre muy viejo el que escribió. No es cierto, yo también. Y ahora que me dices que tenía 11 años, Mm, imagínate. No, Yo leí 11 años. 3 libros, creo que leí, los 3 primeros, no sé, y me Te encantaron todos. ves, Y ahora me dices, tenía 11 años, imagínate, yo me imaginaba un hombre mayor escribiendo esa novela, ¿no? Porque te das tiene... cuenta, entonces, por ejemplo, ahora les haces escribir a los chicos. Yo me asusto así, digo, ¿por qué hay tanta, o sea, yo me acuerdo cuando en mi tiempo que no,
Estoy hablando de 40 años atrás. Cuando estábamos aprendiendo en la escuela a escribir, o sea, escribíamos sobre muchas cosas, sobre el jardín de la casa, sobre la familia, los abuelitos. Los niños de ahora te escriben sobre Minecraft, sobre los juegos de video y así. Cuando ves las redacciones de los chicos de colegio, por ejemplo, no te hablan de sus experiencias propias, te hablan de los youtubers, de las cosas que no son reales, porque viven la vida de otras personas. Y eso es una de las cosas que yo pienso que tenemos súper tristes ahora en la sociedad. O sea, el muy fácil acceso de la tecnología mal usada, ¿no? Que se ha convertido en los realities. Y los realities son la vida de los chicos ahora. Para vestirse, las chicas tienen que ver los outfits que mandan las youtubers o las tiktokerías. No sé cómo se dice en español, las chicas que hacen TikTok. TikTokers, las TikTokers. Ya, Mireia, perdonen, es que después de un día con tanto inglés y sueco en mi cabeza, esto como se me Mireia, cruza todo. Mireia dice, y creo que salió, y ahora que desde antes de nacer les apartan sus lugares en la guardería aquí en México, es decir, que Mm, tú debes inscribir a tu hijo antes que nazca en una guardería para ganar cupo. ¡Wow! claro, así es en los Estados Unidos, pues. No puede ser. Me acuerdo cuando les inscribí en el colegio a mis hijas, ellas tenían 2 años. Iban a entrar a los 4, pero a los 2 años ya teníamos que lograr tener un cupo. Claro, en el alemán es así, pues tienes que inscribirles con bastante tiempo Ujú. en el Einstein, perdón, estamos hablando de los colegios del Ecuador, que también hay su cierta Pero en México porción dice ahí que antes que nazcan en México, imagínate. Qué Qué fuerte. bestia. Bueno, creo que nos salimos un poco del tema, pero a mí sí me parece interesante la posición de los homeschooler, ¿cómo se llama? Homeschool. En donde la idea es, de alguna manera, no permitir que la sociedad deforme, Te tal vez llamarle contaminan. así, deforme, y más bien sostener esa formación dentro de la casa. Me parece muy interesante esa idea. Me parece muy, de cierta manera también para las personas que lo hagan muy sacrificado, pero interesante. No sé. Claro, sí lo puedes hacer. Aquí, por ejemplo, te manda el gobierno una cartita cuando tu hijo tiene 1 año y te dice, le puedes poner en esta guardería que está cerca de tu casa. No Entonces sabía. aquí los niños entran a la escuela al año y de ahí hasta los 20 en la escuela. Aquí el Estado educa a los niños. Entonces la escuela te enseña a comer, a dejar el pañal. Qué triste. Cuando yo le invité a Quito Guau. a Phil Jaspers, ya se me fue ahorita el nombre, que hace filosofía para niños en Noruega. Jespersen, sí. Jespersen, Phil Jespersen, y vino a Quito, vino con su alumno, y le hicimos la traducción al español, y publicamos el libro del alumno que tenía igual unos 11 años o 10 años, le publicamos aquí en Quito el libro, un cuento que había escrito trabajando con Phil. Entonces, cuando yo le pregunté cómo logra él ese acompañamiento con su estudiante para incluso llegar a publicar ya un libro y todo eso, y él me dijo, porque tengo un alumno. Y digo, ¿cómo que tienes un alumno? Dice, sí, yo tengo, y nos mostraba la foto de su escuela, y era una, no sé cómo se dice, pero como una choza, como una casa muy bonita de campo. Y decía que esa escuela tiene un alumno, que él era este chico que publicó el libro, y que él entró como alumno y el gobierno le pagaba el sueldo a él y un extra para mantener la escuela, y tenía un alumno, y él era su alumno de filosofía. Y yo, Ajá. Noruega, imagínate. Entonces dije, bueno, entiendo que se puede. ¿Dónde viviría? Pero tal vez en el campo, en la montaña, y súper frío, donde no hay nada. Se veía lindísimo para allá. Pero algo que dijiste, Erika, Eriquita estaba pensando,
Entonces ahí nuestro trabajo como maestros facilitadores, que es como entender el mundo en el que están viviendo, ¿no? Si ya lo Claro. que les está rodeando son los TikTokers, los YouTubers, entonces cómo nosotros también podemos entrar y a partir de ahí hacer comunidades para que reflexionen justo eso que dices, porque no pueden ser simples imitadores, ¿no? Que es Claro. una de las cosas. ¿Sabes? Una de las cosas más lindas es cuando comienzas a trabajar lo sensorial. O sea, para hacer comunidades de aprendizaje, trabajas lo sensorial y te quitas todas las computadoras y los iPads y todo de frente. Todo el mundo así me ve como que fuera así extraterrestre. Yo, porque siempre digo, yo no ocupo computadores. ¿Cómo no vas a ocupar si estamos tratando de salvar el planeta? Nada de lápiz y papel. Yo digo, con los niños de mi clase, sí vale lápiz y papel. Y a crear, o sea, y solo sacar las cosas que estás viendo, cuando sientes, cuando hueles algo, es que cuando vienes de una ciudad tan contaminada como la de la que yo vengo, y llegas acá y ves que abres la ventana y salta un conejo y se entra un ciervo a tu clase. Entonces es como una locura, dices, Dios mío, no se dan cuenta de lo lindo que es. Entonces comienzas a trabajar estas cosas porque como tú esmitas, no, tú como es, tú eh, pasas lo que tú sientes a los niños, contagias, quería decir, contagias a los niños lo que tú sientes. Entonces, cuando tú pones emoción y dices, ¡ah! Miren cómo huele esta hoja, mira cómo se desmenuza un árbol, por ejemplo. Entonces, esas cosas puedes trabajar y dices, ¿por qué sientes esto? O sea, ¿cuál es tu idea del cambio de estaciones, por ejemplo? ¿Crees que eso le afecta a tu mente, a tu forma de ver la vida? ¿Cómo crees que la vida ahora va a ser de los animales que crecen, por ejemplo? Entonces comienzas a trabajar así un desarrollo del pensamiento en base a la experiencia sensorial de los niños. Y luego, ¡pum!, están leyendo y escribiendo. Entonces vas trabajando paralelamente las cosas y es genial. Y no necesitas una computadora para eso. Entonces digo, tenemos que volver a ciertas Además, herramientas. parece ser que desde el punto de vista neurológico se avanza menos, a pesar de lo que parece. O sea, Claro. hay una idea intuitiva de que cuanto más tecnología se usa, más aprendemos y más sabemos y más preparados estamos y además defendemos el planeta porque no se talan tantos árboles para hacer papel. Esto es, para los piratas era el chocolate del loro, o sea, sí se talan árboles para hacer papel, pero el problema del cambio climático no es talar árboles para hacer papel, porque hay árboles que se replantan, se reforesta y tal. Hay otras cosas que son más importantes. Entonces, el contacto con la realidad, y esto, Catherine Lecuyer tiene un par de libros que son muy interesantes en este sentido, ¿no? Y en el segundo, Educar en la realidad, habla de esto, de que hasta los 5 años los niños, según los expertos, incluso las familias y las personas que tienen hijos de estas edades, en las alturas de la investigación tecnológica en informática, no quieren que sus hijos traten con pantallas. Pero no, por una parte hay un tema de experiencia y hay un tema de realidad, pero después hay un tema de circuitos neuronales. Es decir, se empobrece mucho la capacidad de razonamiento, el tipo de problemas, el tipo de situaciones que puedes vivir, ¿no? Y entonces Sí. se necesita, pues eso, el contacto con la realidad. Este alumno que tenía un maestro quizá no es lo mejor, ¿no? Porque también tiene que aprender a convivir, a aprender a relacionarse con otros en el conflicto y en el A disenso. jugar, Y cómo pobrecito. se ponen de acuerdo en las normas para jugar y todo eso. Lo otro es un poco paternalista. Pero bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero parece ser que está quedando para los pobres la tecnología, pero los ricos económicamente y culturalmente ya no quieren esto. Dicen, esto al final te aprendes estímulo-respuesta. Hay una cosa, haces clic, hay no sé qué, haces clic, haces no sé qué. Entonces, cognitivamente es empobrecedor.
y que se establezcan circuitos neuronales ya desde muy pequeños. Para esto, desde pequeño, pues es bastante problemático. Después, evidentemente, hay que convivir con todo, ¿no? Y hay que utilizar todo tipo de cosas. Pero al principio, partir de la realidad. Y como dice Erika, la experiencia, el olor, los sentidos, eso es fundamental. Es fundamental. Y no esto que hacemos con esa especie. Si Kant viviera, hablaría del imperativo tecnológico. O sea, una cosa la hacemos porque se puede hacer, pero eso no es una razón suficiente. O sea, a lo mejor se puede hacer, aprender a sumar con programas informáticos, pero puede que no sea lo mejor a largo plazo para todo el mundo. Es vistoso en un primer momento, pero a la larga hay una serie de facultades que no se promueven, hay una serie de habilidades, de destrezas que no se desarrollan bien. Y en cambio la realidad sí que lo hace, o lo hace mejor, ¿no? Y hay un momento en que hay que pactar, hay que hacer de todo. Y va para largo. ¿A alguien le gustaría leer el de la izquierda? Yo leo. Gracias. Cuando la educación era considerada como transmisión de información sobre el mundo, la forma en que se enseñaba no parecía tener mucha importancia. Pero cuando el proceso cognitivo empezó a ser considerado un objetivo de la interrelación educativa, las antiguas prioridades fueron quedando obsoletadas y hubo que reemplazarlas por otras totalmente nuevas. Por ejemplo, aunque la adquisición de conocimiento podía ser todavía un objetivo valioso, no lo era tanto como mejorar la capacidad de juicio que nos permite usar el conocimiento. Y mientras que el uso del conocimiento puede ser aún central para el conocimiento teórico, se ha ido considerando que el éxito educativo requiere cada vez más la aplicación práctica de ese conocimiento en situaciones problemáticas. ¡Wow! ¡Qué genial! Y esto viene a colación ahorita de lo último que estaban comentando, ¿no? Parece que coincidió. Sí. Es esa parte de poder tomar una decisión a partir del mundo en el que estoy viviendo, ¿no? El mundo que les tocó vivir ahora, digo, porque podemos hablar de muchas cosas, pero también hay una parte en donde se sabe que el contacto con ciertas cosas de la tecnología también aumenta de alguna manera otras conexiones cerebrales que al final de cuentas también van a ser útiles. Nada más sería cuestión de ver, bueno, cuál es lo indicado, hasta dónde, a partir de qué, ¿no? Y pues también es como, no puedes prohibirle a todos o ir a cada casa de familia y decir, no, no hagan eso. ¿Cómo haces con una comunidad a partir de toda esa dimensión y de todo ese bagaje? O sea, todas esas personitas que vienen a ti, ¿no? Con todo y ese mundo que ya tienen ellos creado desde sus hogares. Este es un gran punto. La intervención que tiene relación con lo que se hablaba antes, la intervención del Estado, de la administración o de alguien que se supone que vela por nosotros. Porque, claro, los puntos de partida son muy distintos. A según qué familias no hace falta hacerles esto, pero universalizar el tratamiento que darías a una serie de niños en buenas condiciones de cuidado sería catastrófico para mucha otra gente. Entonces, es complicado. Mientras los puntos de partida sean diferentes, y lo son, y mucho, hemos de ir con mucho cuidado en las decisiones que tomamos, ¿no? Me parece. Pero siempre, como dice aquí, ¿no?
que el éxito educativo requiere cada vez más una aplicación práctica. Hagas lo que hagas, que sea haciendo algo, no solamente estudiando, leyendo, pensando y dialogando, haciendo algo. A mí eso me parece también fundamental. Es interesante, sí. La educación ha venido transformándose a través del tiempo también. Recordar uno mismo, las clases magistrales de los profesores, ¿no? De hace unos 30, 40 años, imagínense, ¿no? Ahora con el rol que está cumpliendo la educación y sobre todo los educadores que tienen que ser facilitadores del conocimiento y que a su vez el estudiante vaya creando más conocimiento, cómo se ha ido rompiendo esos esquemas, ¿no? Pero también está en la otra parte que también los chicos también, no todos, no, obviamente, ¿no? Adaptarse a ese nuevo sistema también, ¿no? De crear conocimiento. O sea, a veces solo se quedan con la transmisión, pero no crean conocimiento y eso es a donde tenemos que empujar nosotros, quienes trabajamos en el área educativa, para que puedan crear conocimientos, los chicos ahora. Y yo creo que también no debemos estar peleados con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo me acuerdo que un doctor decía que en alguna ocasión estaba dando su clase y algunos alumnos decían, es que Internet dice otras cosas. Entonces él dijo, bueno, ok, vamos a hacer una rueda aquí en medio, vamos a platicar quién tiene conocimiento de Internet, a ver quién tiene este libro y vamos a encontrar qué es lo mejor y cuál es la respuesta, en lugar de estarse peleando y decir, no, aquí yo tengo la razón. Entonces es como escuchar también y participar de una nueva pedagogía, una nueva forma de enseñar y no estar peleada con todo, ¿no? Claro, y se nutre, ¿no? Se nutre ambas. Bueno, Pero hay una diferencia inmensa en obtener información de la red a leer un libro. Uh-huh. Es decir, cuando obtienes de la red, no hay relación personal. Y lo obtienes tan fácil, es como esto de la dopamina que ahora hablan, ¿no es cierto? Lo tienes tan fácil que se te va fácil también. Cuando lees un libro, estás conversando con alguien, que no está, pero está. Y estás forzado a una relación, ¿no? Y ese esfuerzo de leerlo, y no sé, a mí, por ejemplo, el papel me encanta, es decir, cuando leo en digital, trato de hacer un esfuerzo, de subrayarlo y todo, pero no es lo mismo. Yo el libro en papel lo siento más, me da una relación, y lo que he descubierto con mis hijos, en mi vida también, y con mis alumnos, es que cuando más lees libros, ¿no? Es decir, no solo obtienes información de tu profesor o de internet, sino que cuando lo obtienes de la lectura de libros, aumenta mucho tu autoestima. Es como que tienes mucho más bagaje, no sé cómo decir, como que te vas siendo más, no sé. Hermoso. está Gaby, ay, perdón, es que quería leer el chat y Gaby nos dice, el lápiz te acerca a la exploración del dibujo cuando eres niño y al arte. Y luego me da curiosidad si el juego también ha ido sufriendo esa transformación. Sí. El juego está sufriendo también una transformación. ¿No? Pero es que hay una... Así. Hay una cosa que me parece fundamental en lo del lápiz y lo del juego, que es la forma de apropiarse los niños de la realidad. O sea, los niños y niñas aprendemos o aprenden desde el juego, imitando, reproduciendo, aplicando unas reglas que más o menos han visto que cómo es la cosa, pues entonces lo hacen a través del juego. Es una forma de aprendizaje. Evidentemente los juegos cambian, pero si el juego se limita tanto a un tipo de juego que es el que posibilitan las pantallas, pues aquí hay una limitación, obviamente. Y respecto del lápiz, citar una frase que me gusta mucho, yo uso mucho de un artista de Barcelona, un artista catalán, que era profesor en una escuela de diseño y tal, ya murió hace unos pocos años.
que decía que hay que aprender a mirar con lápiz y papel. Sí, súper, eso es. Porque cuando tienes que, yo lo veía con mis niños cuando hacía clase de plástica o clase de arte, salíamos, ahora todavía hay las flores de los almendros, ¿no? Que florecen a final de enero, principio de febrero. Y siempre por esta época salíamos a dibujar. Lo que te obliga a dibujar, a fijarte mejor, porque uno hace una flor y no dibuja una flor, dibuja la flor que tiene aquí, no dibuja la flor que está viendo. Pero cuando le dices, mira, fíjate bien, intenta dibujar eso, que ¿dónde la curva es más pronunciada? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí parece que se corta o no se corta? O sea, aprender a mirar con lápiz y papel es fantástico, porque es que miras mejor. Lo otro te viene tan hecho, sí, ya lo veo, ya sé cómo es, pero no lo interiorizas, porque no hay una acción por tu parte. Entonces, dibujar tiene esta virtud, yo creo, como jugar. Claro. Sí. Entonces, voy a leer esta última parte y de aquí me gustaría que después ustedes nos compartieran si encontraron algo que les gustaría rescatar de la lectura para poderlo comentar entre todos. Está ampliamente aceptado que los niños y las niñas tienen derecho a la educación física, un derecho que guiará y desarrollará su crecimiento físico. También se considera que tienen derecho a la alfabetización porque leyendo y escribiendo pueden estar conectados con su sociedad, cultura y civilización y con las de otros pueblos. Es menos claro que tengan derecho al desarrollo de su capacidad de pensar, excepto la que tenga lugar cuando pasan de un nivel educativo al siguiente. No está claro, a juzgar por las palabras y hechos de algunas personas, que los niños tengan derecho a pensar, es decir, derecho no solo a desarrollar una habilidad aceptable de lectura y de escritura, sino a llegar a niveles que van más allá de la mera aceptabilidad, como la razonabilidad, la capacidad de juicio, la inventiva y la capacidad para apreciar. En su lugar, establecemos un número mínimo de estándares como la pertinencia y consistencia y no perseguimos estándares más elevados que permitieran al alumnado que sus capacidades respondiesen mejor a las necesidades de la vida actual en común. Yo lo tengo subrayado eso también. Me parece fundamental esta última parte, ¿no? Que damos por supuesto que los niños piensan y que no hace falta hacer nada más, ¿no? Como si dijeran, bueno, ya caminan, ya saltan, ya corren, no hace falta hacer educación física. Sí. Es que creo que va desde la concepción, o sea, yo cuando empecé en filosofía para niños, cuando escuché la palabra enseñamos a pensar, yo decía, ¿cómo? Si todos pensamos, ¿no? Pensamos cuando vamos a algún lugar, si queremos esta prenda o esta otra prenda, pensamos si jugamos o no jugamos con tal persona, pensamos si hablamos o no hablamos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Lippmann o todo lo que tiene que ver con la propuesta de filosofía para niños cuando dice enseñar a pensar? Y pues obviamente ya más adelante te empiezas a dar cuenta, ¿no? No es, o sea, es ir más allá, es reflexionar sobre cada parte de lo que estamos ahorita, por ejemplo, hablando también de lo último que han dicho, también marca mucho esta parte, ¿no? ¿Qué implica ya el juego ahorita, como dice Gaby, ¿no? ¿Y qué están haciendo los nenes de ahora? Pero bueno, estuvimos en un periodo muy fuerte estos últimos años y creo que ellos fueron a los que más castigaron porque ellos no podían ir a entrar a esto, les cerraron los juegos al aire libre, o sea, tenían todo bloqueado los niños y lo pudieron salvar justo gracias a la tecnología, porque podían comunicarse con sus amiguitos por medio de la tecnología. Entonces, ¿cómo
estas condiciones que se nos van presentando y a partir de eso también ellos emitan y puedan crear un juicio, ¿no? Hay una cosa importante, Jazz, y es que aprendemos a pensar en el sentido que no es algo natural. Es como, como dice una filósofa, nacemos con piernas, pero no nacemos sabiendo andar. Es decir, nacemos con cerebro, pero no quiere decir que nacemos sabiendo cómo pensar. Se requiere práctica. Y Lippmann hace mucho esfuerzo mucha énfasis en que sobre todo el pensamiento solidario requiere práctica. Si tú no practicas la solidaridad y practicas el pensamiento cuidadoso, tú no lo desarrollas, no se desarrolla naturalmente, no es que brota de mi alma. Entonces, yo no creo que sea una coincidencia que ahora que estamos regresando a esta nueva, entre comillas, normalidad, existan índices de violencia más altos que jamás han existido. En Chile, yo estuve ahí, pude ser testigo cómo se disparó la violencia, y en Ecuador no tienes idea la cantidad de asesinatos, violencia y muerte que se está viviendo, pero es impresionante. Es decir, lo que se nos viene ahora, y yo creo que por eso los docentes tenemos que estar preparados para eso, es que no se pudo haber hecho un desarrollo del estudio, de la lectura a través de Zoom, pero al estar solos, tal vez muchos rompieron el proceso de solidaridad, de cuidado, de empatía, y vamos a tener que regresar a seguir practicando ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es importante son multidimensionales, pero si solo fortaleces uno, en realidad no se va por naturaleza a desarrollar toda esta multidimensionalidad del pensamiento. Y después hay la cuestión, perdone que hablo demasiado siempre, pero hay la cuestión de la generalización. No a todo el mundo le pasa lo mismo, no todos tienen las mismas condiciones. Los niños se salvaron por la tecnología. Bueno, una parte se salvó gracias a eso, pero otras partes no. Entonces, y respecto del pensamiento, el otro día manejaba una cosa que hice hace un tiempo. Yo puse un huerto en casa y planté zanahorias y no las cuidé. Y me salió esto. Eran zanahorias. O sea, todas eran zanahorias, fácilmente reconocibles como zanahorias. Pero un desastre de zanahorias, ¿no? Unas mejor, otras peor, no sé qué. Las zanahorias cultivadas bien y con buenas condiciones son de otra manera. Son la misma, es una zanahoria. Pero es lo que decías antes, ya ir más allá. Ir más allá. Es esta mejora que te permite decir, no es que no se haga nada antes, no hemos inventado el pensamiento, pero se puede mejorar, como Mónica hace con la escritura, ¿no? Hay cosas que la gente escribe, pero no todo el mundo escribe bien, o en todo caso uno puede escribir mejor. La gente camina, pero no todo el mundo es modelo y sale en una pasarela a lucir unas prendas, ¿no? Porque hay unas cosas que se pueden aprender y se pueden mejorar. Sí, sí, y eso fue un proceso de entender, o sea, qué se refería, y después de estar leyendo, investigando, llevando a las comunidades, entonces empiezas a ver por qué, desde dónde se está gestando esta idea, ¿no? Y la verdad es que es bien interesante, a mí me gusta muchísimo. Y ahorita que lo comparten ustedes. A partir de esto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna otra que quisieran. Sí, yo tengo una inquietud, algo ya lo indicó Fabián, acerca del pensamiento cuidadoso. Cuando se habla de ese pensamiento cuidadoso, Fabián dijo de cuidar al otro, no es también cuidar lo que uno dice, lo que uno piensa, tener cuidado. Ayúdenme con eso. Me quedé con la interrogante.
Anabel. Sí. ¿Alguien quisiera? Ajá. Sí, eso sale en el capítulo, si este era el 1, pues el 2, 3, en el 4 sale lo del pensamiento cuidadoso, educar el pensamiento cuidadoso. Y justamente dice eso que dices tú, Edi. No solamente es tener cuidado del otro, que es una lectura muy habitual que hacemos porque somos buena gente, ¿no? Tenemos cuidado del otro, somos empáticos, nos ponemos en su lugar. Esto es muy bonito y está muy bien. Y ahora no lo quiero caricaturizar porque además es de las cosas principales de la vida. Pero tener pensamiento cuidadoso también significa tener cuidado con el propio pensamiento. O sea, no tratar de cualquier cosa y de cualquier manera. Es como cuando uno dice, oye, fui a tal empresa y me trataron con mucha atención. O sea, es una persona muy atenta, ¿no? Muy atenta, muy cuidadosa, que está por ti, que te ayuda, que te maneja con ese cuidado que... ¿Quién hacía lo del teléfono que se le caía? Sí, Mónica, ¿no? O sea, tener cuidado significa eso también. Cuidado con la expresión, cuidado con buscar la palabra quizá más adecuada, cuidado con, no de cualquier manera todo vale, no. El cuidado es, como decía Eddie, ¿no? Yo creo que es, vamos, yo lo entiendo así y lo veremos en el capítulo ese del el crítico, el creativo y el cuidadoso. Y el capítulo del pensamiento cuidadoso es muy interesante porque yo siempre he pensado que la gente leemos poco, y yo también, ¿eh? Pero a veces lees algo, entonces dices, coño, esto ya está dicho, ¿qué estamos ahora inventando? Si ya alguien ha pensado sobre eso, y bueno, pues vamos a compartirlo y tal, porque utilizamos las palabras a veces con una significación espontánea, parece que es intuitiva, pero hay muchas cosas que no son tan intuitivas en la vida, ¿no? Hay cosas que hay que trabajarlas más, ¿no? Incluso con el aspecto de los turnos, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, cuando uno como facilitador tienes que estar atento de las participaciones, pero de repente se te va y uno de ellos dice, no, es que primero estaba tal Erika, ¿no? Primero va Erika antes que yo, ¿ok? Entonces, ese tipo de detalles creo que también tienen que ver con esto que hablaba del cuidadoso. Y es... Es el cuidado de la comunidad. El cuidado de la comunidad, exacto. Erika. Sí. ¿Puedo decir algo? Ajá. Adelante. Gracias. Entonces, respecto al tema que estábamos leyendo, que hablan acerca de la lectura y de la escritura. Y entonces yo veo que ese texto definitivamente muestra que se utiliza la escritura en el sentido tradicional, es decir, simplemente, digamos, del aprendizaje del dibujo, digamos, del código alfabético, ¿no es cierto? Y tal vez escribir conociendo unas cuantas reglas de gramática y ortografía, para comunicar para comunicar conocimientos de alguna forma, ¿sí? Pero realmente este texto no toma en cuenta que también la escritura puede ser utilizada no solamente como un medio para comunicar, sino también para pensar. Y aquí, Fabián, si me permites, aprovecho para contarles algo. No sé si les has contado a la comunidad. Ok, entonces Fabián y yo hemos aplicado ¿cómo se llama esto? A la Conferencia Internacional de EPIC en Japón, que va a realizarse en este año. Y entonces vamos a hacer un taller que justamente la temática es acerca de escritura. El tema es escribir para pensar en la comunidad Lippmann. Y la propuesta es precisamente introducir la escritura como un medio para pensar en la comunidad. Y a mí me parece que puede ser muy interesante porque, de hecho, claro, Fabián ya me había comentado de los usos tradicionales de la escritura, que de hecho no se dan solamente en la comunidad de Lippmann, sino en general,
en el sistema educativo, no solamente de Latinoamérica, en Iberoamérica, y a excepción de los países anglosajones. No sé exactamente qué sucede en los países nórdicos, la verdad, pero lo que sí sé es que nosotros todavía no hemos introducido, no usamos la escritura dentro de las clases como un medio para ayudar a pensar a los alumnos. Acá es fatal la escritura. Te ¿Perdona? puedo no puedo decirte de los otros países nórdicos, pero te puedo hablar de Suecia y la falta de respeto al proceso del niño. Aquí es terrible, o sea, los niños aprenden de una forma muy brusca a escribir. O sea, aprendes con libros, o sea, te dan para que llenes libros Claro. y o sea, copias formas. Los niños de aquí son súper buenos copistas, así es la educación de Suecia. Es una muy Wow. buena copista. No me Entonces, habría imaginado que eso ocurra en sí es Suecia. muy triste. Yo, por ejemplo, digo, la educación en el Ecuador es hermosa, o sea, para niños pequeños es hermosa, o sea, llena de música, de colores bonitos. Aquí no es así y tienen un montón de material para trabajar, pero no es así. Lo que sí es mucha libertad a los niños, o sea, no les tienes sentados durante todas las jornadas de la escuela. Entonces los niños tienen, por ejemplo, aquí entran a la escuela a las 8:30 y a las 9 tienen fruta. A las 10 tienen su 9:45 empiezan otra vez a trabajar y a las 10 tienen su pausa. Entonces tienen periodos de 40 minutos, máximo, media hora, 40 minutos para trabajar. Entonces, Y en los grados superiores, una vez que los chicos, que los niños ya saben escribir realmente, saben la parte mecánica de la escritura, ¿qué pasa? ¿Cómo utilizan los profesores la escritura? sabes que no se trabaja la escritura en ningún año. O sea, te dicen, verás, estas son las letras, escribe tú solito. Nadie te enseña a coger el lápiz. Entonces aquí hay un problema o sea, nadie coge bien el lápiz, nadie tiene bonita letra aquí. O sea, Bueno, aquí es no, como pero tú esta no puedas. es la parte fundamental de la escritura, ¿no es cierto? Porque yo sé que, creo La que en cogida de lápiz, Finlandia, sí, porque eso te ayuda. Hay una cosmovisión psicomotriz de la cogida de lápiz. La cogida es de lápiz verdad, influye mucho en tu cerebro también. es verdad, Entonces, sin pero aquí embargo, nadie se preocupa de eso. O sea, nadie hace la reducción, por ejemplo, de espacios para que los niños se centren en el renglón. Nada. O sea, aquí no hay trabajo motriz, eso no existe. ujú. Bueno, yo decía que obviamente que es importante la parte mecánica de la escritura, pero porque los niños en algún momento, si es que no utilizan exclusivamente computadora, entonces obviamente que necesitan dominar esa parte, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, Finlandia, de hecho, eliminó el tema de la enseñanza de la parte mecánica de la escritura, porque ellos suponen que ahora, y no sé cómo serán los resultados en el futuro, pero suponen que los niños no necesitan pasar por toda esta situación y simplemente dan por hecho que van a escribir siempre en computadoras, exactamente, y entonces ya no tienen la parte mecánica. Pero bueno, No, sigue entrando ese debate porque obviamente es muy complicado. Pero a mí digamos, el tema que yo trabajo no es justamente la enseñanza de la parte caligráfica, sino ya más bien el uso de la escritura, y no solamente para comunicar conocimientos, sino para otros objetivos. Entonces, eso simplemente quería comentar que en este artículo, en este párrafo, es clara la visión que tiene Lippmann acerca de lo que puede hacer la escritura. Y sí es entendible que así sea, porque los nuevos estudios acerca de toda el poder de la escritura en el desarrollo del cerebro se dan justamente a partir de los años 80, 90, y de lo que estaba viendo, ya no me acuerdo exactamente de qué fecha era el texto, pero creo que de las conversaciones que tenía con Fabián podíamos ver que eran un poco anteriores a todo este desarrollo.
Entonces, probablemente Lippmann no sabía todavía todos estos nuevos avances en neurociencia, en neurolingüística y demás, que permiten entender justamente qué hace la escritura en el cerebro de los chicos y por qué es importante utilizarla, no solamente para que conozcan, digamos, para que transmitan conocimiento según unas ciertas reglas gramaticales y ortográficas, sino que vayan mucho más allá de eso, ¿no? Incluso que expresen sus propias vidas a través de la escritura y que hablen de cómo digamos, que conecten de alguna forma, ¿no es cierto?, contenidos, los contenidos curriculares con la escritura. Entonces, solamente eso quería decir. Gracias, Moni. Erika. Y me gustaría ir con el primer capítulo de Filio para que revisen. No sé si va a dar tiempo y si no, hacemos la actividad justo de Mónica de escribir. Qué lindo. Sí, sí, sí. Porque estaba pensando, bueno, compartir el primer capítulo de Filio, que identificáramos ahí, pues como esas partes del pensamiento que se pueden ver en la novela. Y luego ya después es que tienes el micrófono apagado. No te escucho. No dije nada. Perdón. Sí, me parece importante la actividad, aunque yo sé que hemos leído, hemos discutido, pero me gustaría que cojamos un capitulito de la novela de Lippmann, El Filio, que está en la versión mexicana, digamos, y que hagamos el esfuerzo de este ejercicio de colores, entonces colorear o intentar ponerle color a ver si encontramos alguna idea más del pensamiento crítico. Ya sabemos que no van separados, ¿no? Que es una cosa, pero para ir haciendo un esfuerzo de, ya en la novela, ver si podemos darle un color a cada dimensión. Y nada, esa era un poco la idea. Sí, que quien tenga sus novelas a la mano y si no lo vamos leyendo, igual y lo vamos, Creo que no le subimos al grupo, ¿no es cierto? Creo que no. No. Yo le subo este rato, perdón, es que no les compartí. No lo tenemos. Ya. Ay, perdón. Hola. Pero Ya. podemos entonces hacer aquí juntos en la pantalla. en la pantalla puedo. Entonces comienzo y luego, ¿sí? Comienzo, ok. Ya. Probablemente no habría pasado nada si Filio no se hubiera dormido en la clase de ciencias ese día. Bueno, en realidad no se durmió, sino que estaba soñando despierto. El maestro Briceño estaba hablando del sistema solar y de cómo todos los planetas giran alrededor del Sol. Filio simplemente había dejado de escuchar, porque de pronto apareció en su mente un gran sol en llamas con muchos planetas pequeños girando a su alrededor. De pronto, Filio Episteme se dio cuenta de que el maestro lo estaba mirando directamente a él. Filio trató de aclarar su mente para poder poner atención a las palabras de la pregunta. ¿Qué es lo que tiene una cola larga y gira alrededor del Sol cada 77 años? Filio se percató de que no tenía la menor idea de la respuesta. ¿Una cola larga?, pensó. Por un instante jugó con la idea de decir un can. Él acababa de leer en una enciclopedia en la que las constelaciones donde se encuentra la estrella Sirio la llaman el can mayor. Pero tenía miedo de que el maestro Briceño no le hiciera ninguna gracia a esa respuesta. Bueno, hasta aquí alguien encontró alguno de estos. Que no estaba dormido, sino estaba soñando despierto. Eso es genial. Casi no pasa, ¿verdad? Que estaba en una clase de, ¿cómo se llama esto? De lectura, lecture, ¿cómo es? ¿Qué se dice? Una clase de solo transmisión de conocimientos. El profesor habla y el niño escucha. Sí, es cuando más vuela la imaginación. Exacto. Él hace una deducción que es muy crítica, de pensamiento crítico, ¿no? Es como
está haciendo como P implica Q, P por lo tanto Q, algo así, está haciendo un razonamiento muy bueno, pero de pronto creo, un pensamiento cuidadoso cuando dice, creo que no le va a hacer ninguna gracia si yo digo, Sí, Ah, entonces ahí yo creo que podríamos ponerle un color distinto, porque ahí sí creo que es un tanto cuidadoso y, y prudente y no sé. Es que, claro, a veces no sé si les ha pasado que están conversando con alguien y por alguna razón pierdes la conversación un ratito y tú no quieres hacerle sentir mal a la otra persona, qué sé yo, no sí. sé, y tratas de imaginar lo que dijo ella se percató que no tiene- y a veces terminas mal porque, Pero bueno, entonces aquí también sería como una cuestión de creatividad, ¿no? De repente él pensó, ¿no? ¿Con qué lo puedo referenciar? Que tenga cola y que sea el espacio. Entonces también ahí, ¿no? ya. Digo que al final no, pero bueno, vamos a ver qué pasó. que estuvo atento. ¿Alguien quisiera leer esta parte de siguiente, por favor? El maestro no tenía mucho sentido del humor, pero era muy paciente. Filio sabía que contaba con algunos segundos, los cuales podrían ser suficientes para pensar en alguna respuesta. Recordó que el maestro briseño había dicho, todos los planetas giran alrededor del Sol, y esa cosa con cola, fuera de lo que fuera, también giraba alrededor del Sol. Podría ser un planeta, valía la pena intentarlo. ¿Un planeta? Respondió Filio, sin estar muy seguro de que esa fuera la respuesta. Filio no estaba preparado para la risa de sus compañeros. Si hubiera estado poniendo atención, habría escuchado al maestro decir que el objeto al cual se refería era el cometa Halley y que los cometas giran alrededor del Sol del mismo modo que lo hacen los planetas, pero que definitivamente no son planetas. Por suerte, el timbre sonó indicando la hora de la salida, pero mientras Filio caminaba de regreso a su casa, todavía se sentía mal por no haber podido contestar correctamente. Hasta ahí que podíamos ver. Estaba pensando que... Ah, sí. No, yo veo un pensamiento crítico. O sea, ¿cuál es el criterio? Que unos cuerpos giran alrededor del Sol. Pues si estos cuerpos giran alrededor del Sol, son planetas. Son planetas, claro. En ese sentido, ¿no? Sí. Piensa, pero duda también. Pero ahí es lo que tú Sí. decías, Iñaki, y Eddie, lo que ustedes dijeron antes, es decir, él es crítico, Claro, pero duda. pero no fue cuidadoso. Claro, Porque el decir que todos los planetas giran alrededor del Sol no es lo mismo que todos los que giran alrededor del Sol es claro. un planeta, ¿no? Chévere, Ujú. chévere, chévere. Creo que vamos a dejarlo ahí. Es un bonito ejercicio, no sé qué les parece a ustedes de ese tipo de ejercicio de tomar ciertos materiales que usamos en la comunidad Lippmann, ya sean de Lippmann o de algún otro autor, y hacer este ejercicio, ¿no? Para ir identificando esta multidimensionalidad del pensamiento. Entonces, Muy buena chévere. estrategia. Chévere. Ujú. Sí, muy buena. Muy buena, muy buena. También te das cuenta de la complejidad de las novelas, ¿no? Porque a veces las ves, pero no, o sea, sí tienen muchas cosas las novelas y que si las revisas y eres cuidadoso puedes identificar. Mm. Y de hecho es así y se va mejorando esta capacidad, pero tampoco hay que obsesionarse con acertar todo lo que... Hoy es que aquí dije crítico y era cuidadoso. Es que son maneras de explicarnos las cosas, pero el objetivo no es tanto este. O sea, eso nos sirve porque nos hace ser más cuidadosos, afinar mejor, mejorar las herramientas, pero a ver, aparte de que hay cosas que serían discutibles, Sí, claro. interesante es eso, precisamente, debatir o dialogar sobre los criterios que cada uno utiliza y hacerlo de forma que nos enriquezcamos, ¿no? Yo insisto siempre en que no me importa la verdad, me importa la mirada, lo cual no quiere decir que todo sea relativo, pero que sí que puedes ayudar. Bueno, quizá es así, quizá no, pero está bien tener esa mirada. Vamos a contemplarlo desde este punto de vista, ¿no? Entonces,
No, es interesante, es muy interesante, porque nos hace conocer mejor el material y la riqueza filosófica que tiene. No solamente las novelas como la trama, ¿no? Lo que pasa. Una niña me decía una vez, es que yo me he leído todo, aquí era el descubrimiento de Aristóteles más, de Aristótil más. Dice, yo me lo he leído todo y no pasa nada. O sea, que no había una... No sabré. No era una novela que te... Pero bueno, pero tiene una carga filosófica en cada línea. Sí. Sí. Bueno, ok. Jazz, tú mismo debes subirnos el filio porque yo ya no lo encuentro, pero ahí le subes ya. Porfis, gracias. Ahí le subí 2 cuentos que leí para que también los revisen. Son muy bonitos. Si es que alguien no los ha leído todavía, son Sí. muy lindos. Uno de Gabriel García Márquez y el otro es una reconstrucción a una partecita de la vida de Kafka. Muy linda también. Si Hoy, no lo han leído, les va a encantar. Ah, Justo sí, por sí, el le tema. he leído. Gracias, Fabi. Una cosa que quería decir, como hay que pensar que también los niños, después de los 15 minutos, ya no nos escuchan. Podemos estar diciendo así cosas súper maravillosas, pero ellos están ya volando por otro lado, como dice el Fabi, que después nos inventa. Y a veces es súper interesante porque si nosotros replanteamos una clase o algo que queremos enseñar con cosas concretas, que ellos crean cosas que vayan, ¿cómo se llama, Viga? Construyendo eso, que saquen un producto ellos mismos de su propia experiencia, es mucho más enriquecedor que nosotros hablemos. Yo creo que una de las cosas más lindas de lo que he leído de Lippmann y de la comunidad de aprendizaje es que facilitemos a los niños la capacidad de ser ellos los productores de sus propias experiencias de aprendizaje. Y a veces yo tengo el lujo, no como en Noruega que tengo un alumno, pero tengo poquitos niños, porque en Ecuador yo trabajaba con 50 niños en una clase de primer grado. En cambio ahora tengo 10 niños. Entonces, es como me permite desarrollar niveles de razonamiento, de discusión, como estar más pendientes de todo, o sea, eh, desde la cogida de lápiz, Mónica, porque es que el escribir es como brindar una puerta para que se abra. Es una locura cuando los niños empiezan a escribir en español, porque en sueco a veces les cuesta más, pero en español les doy un lápiz con unas alas. Entonces los niños piensan que ese lápiz es mágico y saben que las alas es como tela que yo he pintado y les he puesto en el lápiz. Ellos saben que yo hice el lápiz, pero ahora estoy aquí en Suecia 14 años. Entonces mis alumnos, mis primeros alumnos ya están en la secundaria y hasta ahora tienen el lápiz y les encanta escribir. Es como, pienso que, o sea, el abrir esta puerta de la escritura es una cuestión súper mágica y plantear, o sea, a través de la escritura, el que podamos ser nuestros propios, ¿cómo decimos esto? Nuestros propios constructores de lo que nos rodea. Entonces yo puedo ser mi propio crítico, mi propio constructor de mi pensamiento y de todo lo que me va rodeando. Entonces por eso es súper importante desarrollar el pensamiento en los niños, que aprendan a volar con las cosas que tienen, como les comentaba la semana anterior, o sea, abran la ventana y vean qué hay afuera. Cojan un poquito de nieve y digan, ¿qué siento con la nieve? ¿De dónde vendrá? O sea, ¿qué se puede a aprender a partir de algo que está frío? Porque solo dices, quiero que venga el verano y todo el mundo está pendiente del verano y el verano viene en 4 meses. O sea, 4 meses tristes, no. O sea, también ver que es lindo la oscuridad y que tienes nieve y que tienes frío, genial. O sea, no pensar en el verano que va a venir en 4 meses y estar triste todos los 4 meses de invierno.
sino como algo alegórico en ese sentido, ¿no? Tener las cosas que tienes a tu alrededor y investigar y analizar y tratar de estar bien con lo que tienes alrededor. Y eso es súper importante, pienso, para trabajar con los niños. Bien, súper bien. Pues para cerrar, a mí me gustaría que escribieran, que lo mandaran ahí al chat, qué fue como con el concepto que se quedan o la idea que les pareció más interesante o ya lo podamos revisar entre todos ahí para poder cerrar y ya calificar. Sí, Mi Fabián. idea sería esa de, veamos si podemos escribir un parrafito indicando el concepto, la idea que más me gustó y por qué, o la que es más útil para mis clases, de lo que hemos conversado hoy día. ¿Sí? Y entonces escriban, y mientras escriben ya les vamos a mandar en parejas, vamos a hacer en parejas el compartir del párrafo. Bueno, ahora escriban solos, ¿no? Pero digo, en unos 10 minutitos, pero ya de una vez ya les mando a las salas. Bueno. Pueden iniciar, pero tienen unos 10 minutitos y luego otros 10 minutitos para leerse y compartir su párrafo. Oigan, yo me despido, qué pena, pero La tengo un Marce ya se va, qué pena. compromiso y me tengo que ir. Pero fue un gusto con ustedes y yo escribo mi parrafito. Que tengan buen fin, gracias. Adiós, Marx. Ya. Adiós, Marx. No, Marce. Muy bien. Gracias. Bye, bye. 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 Ok. Estamos 2, 4, 6, Tienen que ser 2, ¿no? 9, ya. Entonces, cuatro grupos de 2 voy a hacer. Yo tengo una duda porque no entré desde el principio. ¿Es sobre la lectura del PDF que compartieron, este párrafo, o de lo que leímos apenas, Lippmann? No, de todo, de lo que hemos hecho. De la todo. lectura. Tú tienes el libro. Oh, qué chévere. Qué Ay, envidia. bueno. ¡Qué padre! Soy amigo de la autora. Qué envidia. Sí. Bueno, entonces vamos a... ¿Tú nos envías? Sí, ya les estoy casi enviando. Denme un segundito nomás. Ya, pueden ingresar a sus... Ay, ay. Gracias, Gaby, que estabas preocupada por mí. Tenemos que pasar el audio de Erika también al mismo grupo donde está Erika. Sí le pasé. Sí le pasé. Si me oyes, Gaby. No, es que la imagen está ya en su acá. ¿Tienes? Sí te mandé a ti al grupo 3, Eriquita, pero también entra con el grupo 3 por el sonido. Ajá, entra también a tu celular. Es que ay. A ver, no puedo, a ver, esperen. Sí. Ya. Porque es como si tu boca estuviera aquí. Y los ojos allá. Y los ojos allá. Eso estuvo chévere. Sí. Yo me voy a ir con Eddie, ¿ya? Ok, ¿dónde hay? Sí, Eddie está solito. Sí, me voy allá. Yo pensé que me quedé solo, solitario. Solo y abandonado. Ajá. Cansado, Alex. Voy a pedirles que escriban al WhatsApp, no al chat porque
Si no, luego perdemos toda la información. ¿Y ahora cómo hago? Voy a salirme un rato para Sí, mandarle. sí, sí. A ver, Ajá. ¿o creo que puedo desde aquí? No, 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 creo que desde aquí puedo. Y ahora sí. Ahí sí. Porque si no, luego perdemos esa información.
¿Qué tal, Eddie? Todavía no. No te oigo, Eddie. ¿Cuál fue la idea que más te gustó, Eddie?
¿Qué fue? Di, no le subes todavía. ¿No acabas? No, lo compartí aquí en el chat de Zoom. ¿Quieres que lo comparta ahí en el grupo de WhatsApp? Ah, Sí, ahí están los primeritos. Antes de Erika, ahí está. ya, pero no escribiste el párrafo, solo pusiste el... Ah, en mi opinión, del documento, el párrafo. Ajá, solo la idea nomás. Ya. Ah, Claro, la idea era escribir un párrafo, porque estamos ya. tratando de escribir cada sesión, aunque sea un párrafo. Ya, perfecto, Pero ya, listo, ahí sí ya entendí. ya lo Sí, tengo subo. abierto acá el libro. Era muy bueno esto de la democracia, me gustó mucho. Sí, claro. Más A que Gaby todo también. por el trabajo que se hace en comunidad, ¿no? Saber escuchar también. Sí, toda la Sí, dinámica es bien interesante, ajá, ayuda. sí. Déjame ver, por aquí tenía eso. Al final creo que era. Claro, yo me acuerdo que los niños, los padres de familia venían al colegio, a la escuela y decían que, que les dicen, están ahí comiendo Ajá. con la familia, los tíos, todo. Y que de pronto ella, como que la niñita se para y les dice, por favor, van a levantar la mano si quieren hablar. Vamos a respetar los turnos. Sí, se ponían las reglas. Y ahí todo ahí como... Sí, O que usaban los términos así como, lo que acabas de decir es irrelevante. ajá. Y claro, tenían 4 o 5 años y todos en la familia como... ¿Dónde lo ubico el párrafo? En el WhatsApp, En en el por... WhatsApp. Ya, sí. perfecto, listo. Yo voy a poner también el de la Eriquita porque si no, no... Ajá, ahí está. Ay, gracias. Bueno, creo que ya tenemos que regresar a la grande porque si no... Sí, porque ya, ya está. Ajá. Ya está la idea aquí en el chat y en el WhatsApp ya está el párrafo del texto. Ya, chévere, gracias. Listo. Sí, a mí el tema de la democracia me parece fue muy interesante, complejo, medio complicada estaba la Claro, idea. Y es que mucha gente piensa eso, como decía el Iñaki, que es la mayoría. Entonces, si la mayoría dice que el cielo es naranja, entonces el cielo es naranja. Entonces, como que se malentiende que es democracia. claro, eso también con esa anécdota que pasó, te digo, sinceramente, al estudiante que no se le permitió ingresar por su uniforme, que no lo llevó pues, justamente ese día. ¿Qué tiene que ver el uniforme con lo que yo vaya a aprender, pues, ¿no? Entonces ahí viene, claro, ahí viene esa parte del cuestionamiento. Entonces, las reglas, el deber y el derecho de las personas, ¿hasta dónde son los límites? Bueno, es todo un tema bien complejo esto también. Hay mayor libertad, eso sí, pues ahora en la parte educativa, que a veces los chicos también se sirven de eso, pues, para abusar también de algunos contenidos.
Unimos a la sala principal. Ya les paso entonces de la sala principal a Sí, todos, ajá. porque si no ya estamos aquí. Yo me Sí. acuerdo que una vez un alumno me dijo, yo dejé de leer cuando comenzaron las clases en la universidad. Y yo, ¿En serio? qué fuerte. Claro. Si aquí te mandan tantos deberes, tantas cosas que ya dejé de leer. Y tú dices, no, es al revés, no, No, debería ser al revés. súper frustrante como profesor. Pero bueno, Por supuesto, por supuesto. ya. Yo sé que estaban encantados en la conversación, pero ya les saqué. Es que si no, nos vamos hasta, no sé ni qué hora será, Eriquita, ya no te oigo nada ahorita. Ah, no te preocupes, Fabiancito. Mañana es domingo, entonces tengo que ir a ver luego, a mi hija también que están en una fiestita. Ah, entonces, nada, pues. Sin nada. A la 1:30 dijo. Haces tiempo. Entonces recién son las 12:30, sí que tenemos de largo. Ya le saqué de las reuniones. Yo sé que han estado conversando de lo lindo, pero dije, ya no más. Tengo que Sí, comer, Fabián. nos faltó tiempo. Ah, ya sabía yo. Ahí sí la mira estaba todo. Bueno, entonces, simplemente evaluemos cómo se sintieron en la sesión, ¿no es cierto, Jazz? Sí, sí. Si nos quieren ayudar evaluando la actividad de arranque, alguien que quiera evaluar la actividad de arranque, cómo se sintió con la actividad inicial, no sé si la misma Gaby o Iñaki o Moni, que fueron los actrices y actor. A mí me pone muy nervioso eso, porque soy muy malo haciendo según qué cosas. Y es un reto que prefería evitar. Pero reconozco que cuando lo haces, con mejor o peor, eso es igual, pero cuando lo haces, dices, vale la pena hacer este tipo de cosas. Vale la pena. Yo iba a decir que justamente de Iñaki dije, esta es una manera más eficaz de hacer de este ejercicio. Y yo soy actriz. O sea, a mí en realidad me da mucho pánico la actuación, pero ya entendí que si no lo hago, pues, o sea, tengo que votarme, como votarse a una jaula con leones. Así es. Tanto cielo. Bueno. El, ¿qué les pareció la exposición de Jazz? ¿Alguien quiere ayudarnos? Con ¿Cómo la se llama? retroalimentación, claro. La retroalimentación para Jazz. Sí. Yo no estuve desde el principio, pero por ahí escuché a alguien que estuvo muy divertido los ejercicios de inicio. Entonces, pues, nos- Bueno, Erika. Ajá. Ay. Sí. a mí me gustaría hacer un comentario acerca de la presentación, perdón, trabajo en escritura y en presentación de textos. Entonces, ¿te podría hacer un comentario sobre la presentación de las diapositivas? Claro. Bueno, un puntito así como muy general sería que en las diapositivas es más conveniente poner textos lo más cortitos posible, ¿sí? Y que no sean oraciones completas, que no requieran toda la lectura,
sino más, toda una lectura, sino más bien, porque el ejercicio de lectura tal vez se podría hacer aparte, pero que la diapositiva sea simplemente una acentuación de las ideas, de la idea principal que se va a manejar, de manera que tu exposición no compita con la lectura que estamos haciendo quienes estamos de participantes, ¿no es cierto? De manera que solamente uno pueda fijarse en una o dos palabras, algo así muy, 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 muy sencillito. Sí, gracias, Moni. Justo lo planteé así porque dije, voy a agarrar simplemente el extracto, pero dije, y si alguien no leyó todo, no va a entender. Entonces, por eso quise poner como más contexto, porque a mí no me gustan tampoco las diapositivas con tanto texto porque es cansado, pero dije, y si alguien no leyó, no va a entender. Claro, eso sí es cierto. Entonces, por eso dije, voy a poner contexto. Y por eso le puse cambio de color para que no fuese tan pesado verlos, porque pues sí son muchas palabras, ¿no? Y dije, bueno, que no sea tan pesado el... A mí me gustó, entiendo lo que dice Mónica y estoy absolutamente de acuerdo, además, porque yo intento hacerlo incluso poner eso que decías, no frases completas, sujeto, verbo, predicado y tal, sino otras palabras que sugieren y que el que lo ve tiene que hacer un esfuerzo por completarlo, ¿no? Okay. La idea completa quien lo lee. A mí eso me parece bien y creo que es necesario. Pero en Filosofía para Niños hay un punto que me parece interesante y creo que en este caso ya bueno, pues nos ayudó y es compartir la lectura. Ese punto de compartir la lectura, de leer en común, tiene su interés también porque es un primer momento de compartir. Sí, no. El ejercicio de la lectura en grupo me parece que es ideal. Solamente que digamos que quede claro que es parte, que no sea esto parte de la presentación de la diapositiva. Como dice Jasmine, ¿no es cierto? O sea, sí era una cosa aparte y en ese sentido entonces estaría bien. Sí. Yo quería agradecerte, Jasmine, por el tiempo para preparar, porque me pareció súper liviana la charla, muy dinámica, muy entretenida, y yo creo que fue súper chévere el que todos pudimos leer un poco y compartir lo que leímos. A mí me gusta mucho eso de leer en grupo. No sé por qué, o sea, tener diferentes tonalidades de voces, cada uno lee diferente y al final es como compartir lo que hemos entendido sobre lo que leemos, es súper chévere. Entonces pienso que fue una súper genial comunidad hoy día y te agradezco mucho, Jasmine, por eso. Y me llevo muchas cosas súper positivas ahora en mi corazón, así para ponerlas en práctica. Después de estas vacaciones que tenemos la semana que viene, que vamos a vacaciones para ir a esquiar. Y aquí hay vacaciones por todos. Yo quiero ir. Sí, esquiar es bien bonito, sí, venga. Entonces mañana me voy a la montaña con mi hija. Qué padre. Ok, entonces en general, no sé si alguien más tiene alguna otra evaluación. ¿Les gustó la actividad de buscar las multidimensiones en la novela? Eso ya alguien nos compartió también. Y la actividad de la escritura. No sé si alguien no subió el párrafo, pero... Yo creo que yo fui la que me faltó. Ahí, entonces, le suben al WhatsApp para yo poder... Yo falto también, la subo al rato. Exacto, le suben para yo poder integrar en un resumen de la sesión de ahora, porque estaba pensando que es más útil tener un resumen de lo que hagamos en cada sesión y nos podemos ir turnando las relatorías que el video, porque a veces ver 2 horas de video es muy difícil, ¿no es cierto? Y un poco tedioso, pero en cambio si sacamos una hojita con las ideas principales de lo que se trabajó, se dijo,
obviamente, no sé, algo como que cada uno, que el relator vaya pensando que es lo más importante, ¿no? Y lo comparte, ¿no? Lo comparte para tener esas como memorias de las sesiones nuestras. Entonces yo ahora suban al WhatsApp, le pongo y luego les paso esta relatoría. Y luego nos podemos ir turnando las relatorías. No sé si alguien más quería decir algo. Y si no, tenemos que nombrar a quién va a encargarse la semana que viene con la comunidad de diálogo. Haríamos el capítulo 2, ¿no? Para no soltar la lectura, para no alejarnos de la lectura. Y haríamos el capítulo 2, un capítulo ya un poquito más complicadito está ese 2. O se puede invertir el orden de los capítulos, no necesariamente tiene que ser siempre, siempre lo decimos así, crítico, creativo, cuidadoso, podría ser otro orden, ¿no? Pero... Sí, por no, lo ejemplo, digo. Eddie mostró el interés por el cuidadoso y a lo mejor sería, bueno, Por ejemplo. Que Eddie Tal prepare la cual. próxima semana el cuidadoso. Buena, Jazz. Buena. Buena, bebé. Me estaba acordando del feriado por acá de carnaval. No se vayan a salir. Ah, cierto. Por Capaz, eso. ¿no? capaz nos vemos en 15 días mejor, porque en realidad... Claro, por eso le digo, porque se aproxima un feriado. Acá en el Ecuador. Feriado, Allá- ahora, si no van a No, viajar, aquí no. no hay lío, pero si no hay, tú vas a viajar, Eddie. Estoy seguro, no estoy seguro. Igual, o sea, siempre se improvisa, pues, ¿no? No sé, hasta ahora no tengo planificado nada, ¿no? Ya, Pero no allá en sé, pues, o México, sea, el eso- próximo sábado tienen algo, fiesta o algo el próximo sábado en México, ¿no? Bueno, entonces entendemos el próximo sábado. No, pero como les vaya bien. Yo, por la noche a mí me da igual todo. Yo tampoco tengo problema en el próximo sábado. Lo que Ya, yo perfecto. tendré problema el sábado 6, no, el sábado 5 no estaré, el 12 tampoco y el 26 tampoco. Uf, yo tengo un... Y ahora tengo un mes malo, tengo 2 viajes y me pilla... Bueno, yo intentaré donde esté conectarme, pero el próximo sí puedo, los otros ya no lo sé, creo que no. Ok. Ahí podemos hablar tal vez de hacerlo el domingo. Alguna vez lo hicimos, ¿no? Alguna No, vez. a ver, por favor, Domingo no dice. háganlo domingo no. cuando les vaya bien a ustedes. Yo soy el que menos influye en esto. Yo vengo a la hora, además, aquí en mis horas. No. Sí, Lo que sí. les convenga Sí. más. Sí, está bien. No, siempre pensamos en todos y en todas y tratamos de estar. Pero sí, alguna vez lo hemos hecho en viernes y a veces, una vez también creo que lo hicimos en domingo, pero bueno. En principio sí, entonces. El viernes no sábado. funcionó una vez que hicimos hace unas semanas. No sé si antes habían hecho, pero bueno. Sí, entre semana lo habíamos hecho, pero a veces. Ustedes, Tengo un congreso. como les convenga. Ok, O en 15. Pongámoslo mejor en 15, ¿qué te parece? Mejor, por cualquier cosa. en 15. Ajá, ¿Ya? Entonces nos saltamos carnaval y nos encontramos Sí. en 15 y vemos el segundo capítulo. El capítulo de pensamiento cuidadoso, Eddie. ¿Lo haces tú? ya, sí, perfecto. Sí, pensamiento cuidadoso. Ya. Entonces yo me reúno contigo para planificar y todo eso y de ahí nos encontramos Sí. en 15 días para hacer la comunidad de pensamiento cuidadoso. Sí, ¿Alguna otra cuidado. pregunta, comentario? Reflexión. Adiós, Yasmi, muchas gracias. Entonces nos Gracias, despedimos, ¿ya? Yasmín. no, Bueno, porque te puedo dejar, te Ah, dejo. Yo todos, salgo todos. de la reunión No, y no, te puedo dejar. todos nos despedimos porque ya Ya hemos nos despedimos. terminado. Sí, Ya, muchas ya. sí. gracias, Nos abrazo. vemos en Chao, 15 cuídense. días. Hasta la Ya, próxima. ya, ya. Nos vemos el lunes. Gracias, sí. Esquía.